Josefina, ¿tú me escuchas a mí? Perfecto. ¿Me Lo escucho escuchas? perfecto. Lo Ya. escucho perfecto, don Daniel. Ya. Miren, disculpen, bueno, las dificultades técnicas, ¿ya? Ahora sí, qué bueno, ya. Ya. Disculpen las dificultades técnicas. Estábamos conversando, en realidad parece que me contaron por mensaje que solamente habíamos llegado al primer minuto, don Daniel, que era la Ya. presentación. Así que, Ya. bueno, como les iba contando, en realidad, esto, lo que partí diciendo una frase de un francés, ya, valga la redundancia, frase francés, que dice que las reformas parten más por los conflictos entre las fracciones que por los intereses realmente de la ciudadanía, ya, y don Daniel yo lo voy a presentar porque es un tremendo personaje, no sé si alcancé a hacer eso en el video pasado, pero es un tremendo personaje, ya, presidente actualmente de ICAES y también de ISAES, ha sido profesor de profesiones ingeniero comercial, ganó el premio al mejor reservista naval, trabajó de Eso ministro, es lo que te llama la atención a ti, ¿eh? que me llama mucho la atención, pues por eso lo recalco. Ya, sí. Trabajó en el Ministerio de Hacienda, Eso hace 40 años atrás, pero está bien. está bien, todo vale. Así que realmente muy bienvenido, don Daniel, y muchísimas gracias por estar, ¿ya? Y gracias a todos los que volvieron y que aguantaron la caída, ¿ya? Cosas que pasan, como en vivo esto. Y bueno, en realidad vamos a hablar hoy día de la historia y también vamos a hablar, lo vamos a relacionar en el tiempo, ¿no? Las constituciones surgen siempre más o menos en contextos sociales en donde hay disconformidad y principalmente disconformidad económica. Esto en nuestro caso actualmente es bastante parecido a Colombia y lo que ha pasado, lo que pasó en realidad en el año 1920, había un tremendo malestar social y había una gran crítica al Parlamento porque era muy difícil sacar las reformas sociales. En ese contexto asume don Arturo Alessandri Palma, ¿verdad? Sí. Y don Arturo Alessandri ha sido bastante comparado con Sebastián Piñera en cuanto a su gobierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque no puede cumplir con su plan de gobierno, porque se dice que el Parlamento o el Congreso, en este caso, no le permitía sacar sus reformas. No había caso que el Ejecutivo lograra imponer sus reformas, ¿ya? Y por otra parte, porque su discurso es bastante similar, toman un poco los principios de la Revolución Francesa, eso es decir, fraternidad, igualdad, y ¿cuál es la otra? Libertad. ¿Ya? Entonces toman esto de la Revolución Francesa y lo promueven mucho en sus discursos, ambos, ¿ya? Y en el año 24 se produce el ruido de sables. El ruido de sables es ya cuando están completamente enojados porque las reformas sociales no salen. Y ese es el problema. Entonces ahí Arturo Alessandri se tiene que ir, lo sacan del país, pero luego lo llaman a hacer la constitución del 25. Entonces, don Daniel, le quiero preguntar, usted en realidad estuvimos conversando solos y de manera muy interesante, así que le voy a pedir que me vuelva a contar de esto. Y le quiero en realidad ir al punto si es que usted considera que este surgimiento del actual plebiscito, de esta actual disconformidad, es promovido de alguna manera por el Congreso, es un Congreso hostil. ¿Se parece el gobierno de Sebastián Piñera al de Arturo Alessandri en algo? ¿O el gobierno de Sebastián Piñera se parece a algún gobierno en la historia de Chile? Y si este Parlamento es hostil a estas propuestas que da el Ejecutivo. Bueno, el proyecto para cambiar la Constitución hoy día es un proyecto que viene del Foro de Sao Paulo, que se constituyó el año 1990 cuando viene la caída de la Unión Soviética y el comunismo mundial queda descolocado. El comunismo soviético, porque entre paréntesis había un comunismo chino que se fue por otra línea. El comunismo chino derivó a la economía de mercado y por eso fue tan exitoso, porque se salió de la economía comunista, se metió a la economía capitalista y con la economía capitalista el comunismo chino creció y se convirtió en la superpotencia que es hoy día. Pero la Unión Soviética siguió con los proyectos comunistas y por eso colapsó económicamente, cayó el año 90, el año 91 un intento por recuperar el poder de los comunistas que fracasó. Así que el año 90 ya el comunismo mundial había caído, Fidel Castro venía observando esto y se interesó en combinarse con la extrema izquierda iberoamericana para buscar una fórmula alternativa para sobrevivir. Y una de las cosas que ellos descubren es esta fórmula de neutralizar las constituciones
democráticas que existían en América Latina, a pesar de que en el periodo de la revolución de los años 70 y 80 hubo muchos golpes de Estado en América Latina para tratar de evitar que los países cayeran en manos del terrorismo comunista. Eso fue un fenómeno generalizado en Iberoamérica, pero eso fue parte de la Guerra Fría. Y a raíz de eso es que ellos tratan de hacer reformas, revoluciones que lleven a reformas a las constituciones, y lo logran en Nicaragua, lo logran en Venezuela, lo logran después en Bolivia, en cierto modo, más tarde, y en Ecuador, en cierto modo también, y logran destruir esos países a través de este proceso. Y lo que quieren hacer en Chile es lo mismo, lo que quieren es llegar al poder total, no les interesa el desarrollo económico, ni el nivel de vida de la gente, ni sacar a la gente de la pobreza. De hecho, ellos son multiplicadores de extrema pobreza, lo han hecho siempre y en todos los lugares donde han intervenido, y eso es lo que quieren hacer acá. Chile era un país que estaba a punto de llegar al desarrollo, le faltaba poco, pero fueron empantanando con una serie de políticas de izquierda en los últimos años el desarrollo del país. Desde el primer gobierno de Michelle Bachelet ya se notó esto, pero muy fuertemente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y Piñera, que estaba en cierto modo esclavizado por la izquierda, ya se vio débil en el primer gobierno, a pesar de que hizo una gestión mucho mejor que ahora. Ahora está totalmente dependiente de los planteamientos de la izquierda y hay dudas de si él realmente es un hombre de izquierda o no, también. Algunos dicen que es globalista, que está vinculado a las ideas de la ONU y por eso es que actúa así, en fin, lo que sea. Pero es un gobierno débil que no ha permitido las condiciones para el desarrollo clásico que hemos tenido en los últimos 45 años. La gente habla del crecimiento de los últimos 30 años, yo hablo del crecimiento de los últimos 45 años que nos llevó a este nivel de desarrollo. Y lo que te podría decir respecto a la revolución del año 20 y 24, una revolución interna, digamos, dentro de la democracia, porque no se rompió la democracia, el ruido de sable, los militares que intervinieron en el Congreso para que sacaran las leyes, estos parlamentos que vivían discusiones eternas y que no resolvían los problemas de la gente. Eso se derivó de la revolución de 1891, donde gana el Congreso contra el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que trató de restaurar el orden que se había gestado en 1830, 1831, con Joaquín Prieto, con Manuel Bulnes, con Manuel Montt, incluso con José Joaquín Pérez, pero ya se empezó a debilitar con Federico Razzoli y se empezó a debilitar más todavía con Aníbal Pinto, a pesar de que Aníbal Pinto logró sacar adelante el país en la Guerra del Pacífico. Y después vino Santa María, que fue un presidente más autoritario y que logró controlar mejor las cosas, y ahí asume José Manuel Balmaceda, que quiso recrear el orden original que le había permitido a Chile tanto desarrollo y tanto crecimiento. Y ahí el Congreso se resiste y hay una serie de conflictos que van derivando a finalmente que estalle la guerra civil. Y cuando el Congreso gana la guerra civil en 1891, empieza una estéril lucha política interna en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, eterna, donde se hace muy difícil gobernar y se hace muy difícil sacar leyes efectivas. Y esto se exacerba en 1920 porque se combina con la crisis de la Primera Guerra Mundial, que fue una crisis exportadora para Chile, entre otras cosas porque los alemanes inventaron el salitre sintético y frustraron las magnitudes de exportaciones de salitre natural que nosotros veníamos gestando hasta ese momento. Y en parte también por la guerra misma a través de los submarinos y a través de los aviones impedía que los buques circularan normalmente hacia los mercados. Entonces hubo dificultad para llevar los productos chilenos a los mercados naturales en Europa o en Estados Unidos, porque la guerra de submarinos también abarcó el Atlántico, en fin. Eso nos afectó brutalmente económicamente y fue derivando de una serie de crisis que llevaron a que muchas salitreras se debilitaran, echaran gente, esta gente se viniera a Santiago, hiciera manifestaciones, presionara políticamente, y hubo un cuestionamiento de las nuevas generaciones de militares a lo que eran los viejos militares que habían ganado la revolución de 1891 sobre cómo modernizar el país. Y era un periodo muy convulso donde se hizo un fenómeno paralelo en América Latina que en Europa. En Europa, en esa época vino todo el conflicto después de la guerra entre los comunistas y los nacionalistas. Esto se vio en Italia muy fuertemente cuando se crean los uniformes negros, los fachos de combattimento de Benito Mussolini contra el terror rojo, y finalmente los fascistas ganan en Italia.
y instauran un régimen muy ordenado que saca a Italia de la pobreza y lo lanza a un desarrollo muy acelerado. Lo mismo ocurre en Alemania cuando los espartaquistas tratan de tomarse el poder. Los espartaquistas eran los comunistas alemanes y son enfrentados por los nacionalistas y después se forma el movimiento nacional socialista y finalmente el partido nazi de Adolf Hitler, que se impone sobre los comunistas y logra reordenar a Alemania, sobre todo después de la crisis mundial, y él asume como canciller y curiosamente Hitler saca a Alemania del hoyo económico en que estaba y produce un enorme desarrollo económico que, bueno, es interrumpido finalmente por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista del desarrollo del bienestar y del nivel de vida, Hitler fue muy exitoso, lo mismo que Mussolini. Y lo que ocurrió fue la crisis de la guerra, que empobreció a Alemania, empobreció a Italia, pero empobreció a todos los países de Europa. Ese fenómeno también se dio en Chile, aunque nosotros no tuvimos guerra, pero se dio este efecto de estos conflictos nuevos entre los grupos nacionalistas y los grupos comunistas, que eran derivados en parte también por la revolución bolchevique, que se produjo inmediatamente al final de la Primera Guerra Mundial. En 1817 empezó, pero la guerra civil interna en Rusia siguió hasta que los bolcheviques, los soviets, se imponen alrededor del año 1921. Entonces estamos hablando de las mismas fechas, 1920, la crisis acá con Arturo Alessandri, en 1921 termina la guerra civil comunista en la Unión Soviética y se forma la Unión Soviética en Rusia, y después la revolución de los espartaquistas comunistas en Alemania y la revolución del terror rojo que se produjo en Italia cuando se produjo todo tipo de violencia extrema del Partido Comunista Italiano. En fin, fueron fenómenos paralelos. Entonces, esta crisis fue un fenómeno occidental que también se dio en América Latina. Don Daniel, le hago una consulta, porque justo una pregunta apareció y voy a buscar quién lo dijo, dónde está. Aquí está. Alejandro pregunta si habrá más similitudes con el gobierno de Balmaceda. O sea, haciendo este ejercicio que le comentaba al comienzo, si es que podría parecerse el gobierno de Sebastián Piñera al de Alessandri, pero aquí Alejandro comenta, ¿hay alguna similitud en realidad entre el gobierno de Sebastián Piñera con el gobierno de Balmaceda? ¿Qué diría usted? No, porque Balmaceda era un hombre que quería restaurar una cierta autoridad del Poder Ejecutivo y él quería ejercer esa autoridad. En cambio, Sebastián Piñera no la ejerce para nada, ni siquiera las cosas más básicas, como poner orden, o como respaldar a su policía, o respaldar a su Fuerza Armada. Frente a todo este saqueo masivo que vimos a partir del 18 de octubre, esto se podría haber parado y se podría haber ordenado al país muy rápido, solamente con Carabineros y la PDI, sin intervenir la Fuerza Armada. Pero Sebastián Piñera nunca lo permitió. Y cada vez que la Fuerza Armada o la policía actuó acá, cualquier acción que hacían los acusaban, los sacaban, los metían presos, los procesaban, ni siquiera les permitían defenderse. Y el gobierno, en vez de defender a sus instituciones para poner orden, el gobierno participaba en la acción legal en contra de los carabineros y la PDI o de la Fuerza Armada. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con José Manuel Balmaceda, que él al revés quiso poner orden. Él quiso hacer una serie de proyectos que entraron en conflicto con estos ideales extremos de libertad que tenía el Congreso y garantistas y constitucionalistas más allá de todas las formas. José Manuel Balmaceda estaba pensando en el gobierno de Joaquín Prieto, que fue un gobierno que puso orden en Chile después de la independencia y lanzó a Chile a un rápido desarrollo. Fue el país que inició la primera democracia estable en Iberoamérica. Prieto fue elegido en 1831, fue reelegido en 1836, entregó el poder ordenadamente en 1841 a su sobrino, curiosamente, porque algunos querían que Prieto siguiera gobernando porque lo había hecho tan bien. Él dijo que no, porque la Constitución no lo permitía. Dice, no, porque cambiamos la Constitución. No, las Constituciones son para respetarlas, no para estarlas cambiando. Entonces, esa actitud de respetar las Constituciones fue la que permitió que se prolongara un régimen tan estable durante todo el siglo XIX. Hay que recordar que Chile creció más en promedio que Estados Unidos, que Chile creció más en promedio que Inglaterra, en ingreso per cápita me refiero, durante todo el periodo que va de 1830 o 31
hasta 1930. Nosotros teníamos alrededor de un 30% del nivel de vida de Inglaterra y llegamos a tener alrededor del 52% del nivel de vida de Inglaterra justo antes de la crisis mundial del año 29, que fue la que destruyó Chile. Lo que te quiero decir es que a Chile fue mejor que Estados Unidos y mejor que Inglaterra. Obviamente que éramos un país muy chiquitito, así que no íbamos a ser una gran potencia. Teníamos 1 millón de habitantes cuando partimos, teníamos 3,5 millones cuando terminamos el año 30. Entonces, con esas magnitudes no podíamos competir con Estados Unidos, que era un país bioceánico, que tenía muchas decenas de millones de habitantes ya en esa época. Pero lo que te quiero decir es que fue tan exitoso Chile que fue más exitoso que el país más exitoso del mundo. El país más exitoso del mundo fue Estados Unidos, porque se convirtió de una potencia baja que tenía 13 estados en el este de Estados Unidos a ser una potencia bioceánica que a la larga, después de la Primera Guerra Mundial, a la larga Estados Unidos empezó a reemplazar las potencias europeas y pasó a ser la primera potencia del mundo en reemplazo del Imperio Británico que colapsó. El Imperio Británico colapsó junto con todos los imperios europeos precisamente por la Guerra Mundial. La Guerra Mundial fue una especie de guerra civil en Europa en que los imperios europeos se autodestruyeron y el mundo occidental se autodestruye a sí mismo en la Guerra Mundial. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no tiene nada que ver Sebastián Piñera con José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda estaba pensando en Joaquín Prieto, en Diego Portales, en Joaquín Tocornal, en Ramón Rengifo, estos famosos ministros, el mismo Andrés Bello, que fue ministro de esa época, Ramón Errázuri, José Manuel Irarrázaval, en fin, Luis Irarrázaval también. Estoy mencionando los grandes ministros del gobierno de Prieto, y Manuel Bulnes, que fue también el encargado de destruir a los Pincheira, que todavía asolaban el sur de Chile, y después Manuel Bulnes, que ganó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, con José María Lacruz, Prieto, que era su primo, en fin, y una serie de otros personajes. Entonces, ese gobierno tan exitoso fue un gobierno autoritario, fue un gobierno democrático que se garantizaron muchas libertades, pero cuando hubo intentos de romper el orden interno, el gobierno fue muy duro, incluyendo el coronel Vidaurre, que se levantó con una facción del ejército, capturó a Portales y lo fusiló en un momento dado, justo antes de que estallara la guerra, o que se iniciara la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces hubo fenómenos internos muy fuertes en el gobierno de Prieto y hubo que mantener una mano muy dura para poder mantener el orden. Entonces eso lo reintenta hacer también Balmaceda, excepto que los tiempos no estaban para eso y la gente no estaba dispuesta a aceptarlo. Por eso hubo esta resistencia que derivó la guerra civil. En cambio, Sebastián Piñera nunca, en ningún momento, mostró interés por imponer el orden o por imponer la autoridad. Más bien, se le ve sometido al Instituto de Derechos Humanos, vinculado a la ONU y vinculado a una serie de intereses internacionales y globalistas que van en contra de los intereses de Chile y que en cierto modo están combinados, no en el mismo nivel, pero combinados con los intereses parecidos que tiene el Foro de Sao Paulo y esta revolución neocomunista que estamos viendo hoy día. Perfecto, don Daniel. Miren, me escriben por acá que si es posible que se ponga un poquito más al medio. Ya ese es un paréntesis. Un poquito ahí, Ahí, perfecto, para que ya, se vea ya, mejor. Perfecto. ya, ahí, ya. Perfecto, ahí se ve mucho mejor. Que justo ahí lo escribieron. Es que yo ¿Ya? trato de que salga el Icajes atrás, entonces Ahí por eso me corro para el lado. se ve perfecto. Ya. Don Daniel, bueno, pasa en el tiempo, yo insisto con el caso de Alessandri, porque como se ha dicho que se parece tanto a este gobierno en distintas cosas y principalmente en el discurso que tenía, se produjo, no me noto, la migración campo-ciudad y la crisis económica por el tema del salitre. Curiosamente, en el discurso, cuando gana Sebastián Piñera, cuando gana, justo cuando menciona la parte económica, es la parte más aplaudida de su discurso. ¿Ya? Entonces, parece que es un tema que le importa mucho a los chilenos, ¿no? Pero me voy a ir al tema particularmente de la migración campo-ciudad, que produjo en ese entonces bastante molestia porque la infraestructura no estaba. ¿Usted cree que actualmente puede haber cierta molestia también, que haya también incluso gatillado esto del plebiscito, una nueva constitución, indiferente que las leyes existan para el tema de migración, pero no se respetan, que haya gatillado esta, ¿cómo fue en su minuto, la migración campo-ciudad con la inmigración que actualmente vivimos en el país? ¿Podría haber cierta semejanza en cuanto a la molestia actual?
Bueno, la inmigración ilegal que ha estado entrando clandestinamente a Chile, sobre todo masivamente a partir del gobierno de la Michelle Bachelet, es un fenómeno muy extraño. Muy extraño, es un plan para deconstruir Chile, para romper su tradición y su cultura, y además, en cierto modo, compite con los sectores de extrema pobreza chilena que tratan de buscar trabajo en los sectores de más bajos ingresos, y eso va a depender mucho del nivel de inversión. Pero el nivel de inversión depende mucho a su vez de la estabilidad económica y de las políticas que se fijen. Cuando la izquierda sube los impuestos o cuando crea mucha rigidez laboral, lo que está haciendo es crear las condiciones para que no haya inversión. Y cuando no hay inversión, no hay empleo. Y cuando no hay empleo, hay desempleo y hay pobreza y hay multiplicación de la pobreza. Y cuando eso además tú lo combinas con inmigración masiva, eh, impides que se salga del problema. Porque la gente de extrema pobreza que todavía había en Chile hasta hace un año y medio atrás, que era alrededor del 8% de la población, habíamos bajado desde el 84% de pobreza el año 73 con Allende a 8%. Entonces habíamos tenido muchísimo éxito, éramos el país más exitoso de Iberoamérica en bajar la pobreza. Pero cuando tú haces todas estas combinaciones que se hizo eh, en parte el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero sobre todo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet con los proyectos de la retroexcavadora, tú paralizaste el país. Y al paralizar el país, lo que logras es multiplicar la pobreza, que es lo que se está produciendo en este minuto, y eso se combina para que no se resuelva el problema con una traída masiva de inmigrantes. Que hay un interés internacional para traer, no sé, 2, 3, 4, 5 millones de personas a Chile, de modo de construir las tradiciones culturales, y es una forma de romper el Estado, que es lo que están buscando muchos de los globalistas. Al romper el Estado, empieza la ONU a manejar los estados, y los estados no pueden resistir porque han perdido su cultura, han perdido su identidad, han perdido sus valores. Lo que ocurrió en los años 20 respecto a la inmigración campo-ciudad era un fenómeno normal que se estaba dando en todo el mundo y se daba incluso en Inglaterra, que era el país más desarrollado del mundo en esa época, en Alemania y en general en Europa y en Estados Unidos, en el sentido de que había un porcentaje de la población que entraba a las ciudades a trabajar en las industrias y se iba instalando en la periferia de las ciudades, y había en esa época mucha explotación. Por eso que hay un cierto sentido del surgimiento de los movimientos socialistas a partir de 1848, con el manifiesto del Partido Comunista y los movimientos socialistas, porque el proceso de la revolución industrial fue muy explotador, incluso con los obreros, con las mujeres, con los niños, se les exigía trabajar unos horarios imposibles y en condiciones inhumanas, y eso fue un fenómeno burgués que fue derivado de la Revolución Francesa, porque en los periodos anteriores la gente que vivía en los campos, que vivía en las haciendas, no tenía problemas de nutrición, no tenía problemas de nivel de vida. De hecho, ellos vivían bastante felices. Von Humboldt le llamaba la atención poco antes de la independencia de América, el nivel de felicidad que él encontraba en todos los países del Imperio Español. Dice que nunca había visto gente tan feliz cuando él recorría, no sé, Nueva Granada, y Ecuador y Perú y todos estos países que estuvo recorriendo durante todas sus investigaciones, poco antes de la independencia. Le llamaba la atención el altísimo nivel de vida y el nivel de felicidad que él encontraba en la gente. Bueno, eso con las revoluciones industriales se rompe. Las revoluciones industriales son derivadas de una revolución burguesa que se produce en la revolución francesa. La revolución francesa no fue una revolución proletaria, fue una revolución burguesa, ¿eh? De la burguesía en contra de la nobleza. Y ahí el derivado de eso es esta sobreexplotación que se deriva por la industria, sobre todo en el siglo XIX. Y es ahí donde surge el socialismo, ¿eh? Y surgen los comunismos más tarde, y finalmente esto prospera por primera vez en la revolución bolchevique en 1917, cuando Lenin se toma el poder, pero se inicia una guerra civil que no termina hasta el año 1921. Entonces, esos fenómenos se dieron también en Chile en los años 20, los años 24, el año 25, cuando se cambia la Constitución, y después asume Carlos Ibáñez. Carlos Ibáñez trata de poner orden, como en la época de Prieto, como en la época de José Manuel Balmaceda, para evitar este parlamentarismo que era tan estéril, y hace muchas cosas Carlos Ibáñez en su periodo entre el año 25 y 30. Pero el 30 le afecta a Chile brutalmente la crisis mundial del 29.
Y eso destruyó la economía del país, multiplicó el desempleo y la cesantía, produjo mucho malestar y se generaron muchos conflictos hasta que echan a Ibáñez y llaman a Arturo Alessandri, que está exiliado en Italia, de vuelta para restaurar la democracia, porque ellos dicen que esta dictadura, que en realidad no era dictadura, sino que era un gobierno autoritario de Carlos Ibáñez, porque la democracia nunca se había roto, este régimen autoritario de Carlos Ibáñez, que quería recrear él este régimen creador, como el que había sido de Prieto en el siglo XIX, o de Bulnes, que lo continuó, o de Montt, que fueron gobiernos muy creadores, pero gobiernos autoritarios, en democracia, pero autoritarios, no demasiado liberales. Entonces, Carlos Ibáñez soñaba con eso, y de hecho él, en el periodo en que fue desarrollando su economía normalmente, hizo muchas cosas para el país, pero lo destruyó la crisis del 30. ¿Usted cree que Chile necesita, o sea, por la personalidad del chileno, en un régimen autoritario, funciona mejor el país, funciona mejor la gente? Mira, el sueño en Chile siempre ha sido la libertad y la democracia. De hecho, Chile es un país que, en cierto modo, forma su democracia por los primeros cabildos cuando llegan los conquistadores. Los conquistadores con Pedro Valdivia, Francisco de Aguirre, no sé, Alonso de Monroy, todos estos personajes que dirigieron la conquista, ellos, junto con Pedro Valdivia, analizaban la situación y la conversaban desde el primer día. Y fue muy democrático, muy poco autoritario. Pedro Valdivia ejercía su autoridad solo en la medida en que todos los demás estaban de acuerdo, y eran reuniones que fueron surgiendo, eso sí, en base a un interés muy fuerte por crear un régimen legal. Y el mismo Pedro Valdivia fue obsesionado por crear un régimen legal. Y después sus sucesores, todos sus sucesores. eh, y de ahí en adelante fue una tradición en el periodo colonial. Es cierto que éramos parte del Imperio Español, pero el legalismo del Imperio Español y de Chile en particular, en Chile fue siempre muy fuerte. Y durante la independencia, los ideales que impulsa, no sé, el conde de la Conquista en 1810, el 18 de septiembre, lo que él quiere es preservar el imperio o el reino de Chile para el rey legítimo, que había sido capturado por Napoleón. Napoleón puso un rey que era su hermano, José Bonaparte, en el reino de España, y capturó a Carlos IV, que era el rey viejo, y a su hijo, Fernando VII, que era el rey joven, y los dos se disputaban la monarquía porque estaba en el periodo de transición en ese momento, pero Napoleón los tomó presos a ambos en un palacio, los mantenía muy bien, pero lo puso a su hijo. Entonces, el conde de la Conquista lo que quería era preservar a Chile para el rey español y no caer en manos francesas. Pero ahí hubo facciones, sobre todo de la juventud, que plantearon la idea de la independencia, sobre todo porque los reyes, sobre todo los Borbones, habían tomado la costumbre de mandar gobernadores españoles a dominar sobre las provincias americanas, sobre los virreinatos, sobre las capitanías generales. Y en el caso de Chile, generalmente llegaba un señor de la nobleza española que venía a gobernar Chile y se pasaba 2 años tratando de entender lo que era Chile. Y recorría el norte, recorría el centro, recorría el sur, hablaba con todo y la gente le iba contando lo que era Chile y él iba entendiéndolo. Y cuando ya llegaba a entender más o menos lo que era Chile, lo cambiaban. Y llegaba otro que no tenía idea, se pasaba 2 o 3 años tratando de entender lo que era Chile. Entonces era muy poco efectivo el gobierno si dependíamos de Madrid. Y aquí había una clase alta que venía, no sé, de los jefes del ejército y de los hacendados, desde la época de los conquistadores para adelante, que querían autogobernarse porque primero ellos eran muy ricos, eran bastante cultos, eran muy inquietos intelectualmente y creían que podían autogobernarse mucho mejor que cualquier funcionario que llegara de España, porque ellos conocían Chile, conocían sus problemas y conocían cuáles eran las cosas que había que hacer para resolver los problemas que había en esa época. Bueno, entonces por eso se produce la independencia, y produce el rompimiento que deriva de una guerra civil, una guerra civil entre chilenos partidarios del rey y chilenos partidarios de la patria. No fueron españoles los que pelearon. Si bien hubo españoles que pelearon en la guerra de independencia, fue alrededor del 3% de los elementos que pelearon. El 97% eran chilenos de un bando o de otro. Y eso ocurrió en general en el resto de América Latina también. Finalmente se produce la independencia y hay una caída muy brusca al nivel de vida, porque en la época del imperio el nivel de vida era mucho más alto que el nivel de vida que cayó Chile después de la guerra de la independencia. La misma guerra
destruyó mucho el país y destruyó mucho la producción agrícola. Vinieron todas estas revoluciones como la Guerra a Muerte, no sé, de los Picó, de los Enozoaín, después de Benavides, después de los Pincheira, que eran todos caudillos realistas que se combinaban con la población y con los indígenas en contra de este Chile independiente que se está empezando a formar. Entonces, nosotros partimos con la independencia en 1810, empezó la guerra en 1813, la guerra termina en 1826 cuando finalmente capturamos Chiloé, pero hay una guerra interna que sigue con los Benavides y los Pincheira sobre todo, hasta el gobierno de Prieto, que fue el que pone fin finalmente a los Pincheira, que son los últimos guerrilleros realistas que asolan Chile. Y de ahí viene el orden que parte con Prieto, que sigue con Bulnes y que sigue con todos los países, los gobiernos autoritarios sobre todo, pero ya en José Joaquín Pérez Mascayano hay una liberalización, en el sentido de que ya no es tan necesaria la autoridad porque el país es razonablemente ordenado y ahora hay que permitir más grados de libertad y por lo tanto se van debilitando las autoridades del Poder Ejecutivo respecto a darle más atribuciones al Congreso. Incluso se impide la reelección. José Joaquín Pérez Mascayano es el último presidente de Chile que fue reelegido por 5 años. Y ya con Federico Errázuriz Zañartu no hubo reelección, él solamente gobernó 5 años. Y después viene Aníbal Pinto, que era hijo de un militar, Francisco Antonio Pinto, un héroe de la independencia. Él también gobierna 5 años y le toca la primera etapa de la Guerra del Pacífico. Y después viene Santa María, que termina la Guerra del Pacífico, y ahí viene Balmaceda. Pero en ese proceso, con toda la riqueza que Chile gana a raíz de la Guerra del Pacífico y con el enorme auge que se produce, la gente busca nuevos niveles de ambiciones. Y en este caso, mayores grados de libertad y mayor autoridad para el Congreso, menos autoridad para el Poder Ejecutivo y mayor posibilidad de tener unos grados de libertad que bordean en el libertinaje. Cuando hay exceso de libertad y falta de orden y falta de autoridad, se empieza a caer en el libertinaje. Entonces, José Manuel Balmaceda lo que trata es restaurar el orden. Y ahí entra en un choque con el Congreso, que finalmente el Congreso gana esta guerra civil, y se mantiene este desorden parlamentario a partir del año 91, cuando el Congreso gana el poder, hasta el año 20, o 24, o 25. Y ahí viene Ibáñez, que pone orden, y trata un poco de rehacer lo que hizo Balmaceda, o rehacer lo que hizo Prieto a principios, en el 1830 en adelante. Y Ibáñez no le resulta porque le toca la crisis del 30. Gracias, don Me Daniel. fui muy para atrás para la historia y no tiene mucho que ver con lo de hoy, pero bueno, no sé No, todo tiene que ver la historia de Chile. si... Oiga, Sí, don Daniel, mire, sabe que acá me voy a salir un poco de lo que estamos, pero sí. lo que pasa es que Nicolás está haciendo una pregunta. Dice que si usted puede hablar algo sobre el mito de Diego Portales, porque en su momento lo comentó en el canal Pensando la Nación. Así que si es posible que pudiera contarnos algo del mito de Diego Portales. Ya, bueno, es una cosa un poco personal, porque como yo soy Prieto, soy vinculado al presidente Prieto, y cuando se habla en la historia, el presidente Prieto no aparece porque existe Diego Portales. Diego Portales, que es un personaje que creó el propio Prieto. Portales no era tan importante antes que muriera. Portales se hace extremadamente importante porque lo matan. Entonces se convierte en un mito. Y el mito lo hace el propio Prieto, que le pide a don Andrés Bello que junte todo lo que pudiera haber escrito en Diego Portales, o las cartas que él pudiera haber mandado a sus amigos, y él consigue, Andrés Bello, juntar todo esto y hace una especie de epistolario, y ahí se forman una cierta idea de lo que pensaba Diego Portales, que era un señor muy destemplado, que hablaba a garabato y golpeaba la mesa, y que era bastante insolente, y era muy resistivo, muy poco querido, muy odiado, muy poco respetado, curiosamente. Pero Joaquín Prieto lo amaba, Joaquín Prieto lo admiraba y por eso le insistía mucho de que fuera su ministro. Pero lo que la gente no sabe es que Portales no estuvo en el gobierno de Prieto. Y eso es muy chocante para la gente que piensa que el gobierno de Prieto, poco menos que fue el gobierno de Portales. Portales no estuvo en el gobierno de Prieto. Él estuvo en el gobierno de Tomás de Ovalle, y él, en cierto modo, apoyó a Prieto cuando Prieto
planteó esta revolución que se hizo en el año 29 y 30, que no la planteó Diego Portales, porque hay mucha gente que cree que la planteó Diego Portales. La planteó Prieto porque se indignaron en el sur con el nivel de destrucción de los Pincheira y de los Benavides, y la falta de autoridad del gobierno central para controlar todo esto, y la falta del desinterés que había en Santiago por los problemas de la Araucanía y del sur, con toda esta revolución de la guerra-muerte. Entonces Prieto dijo, esto hay que pararlo y nosotros lo vamos a hacer y no le vamos a dar permiso a nadie. Y Prieto le manda un montón de cartas a Portales insistiéndole que se meta en esto. Y Portales es bastante indiferente durante bastante tiempo. El que hace la revolución es Joaquín Prieto, no es Diego Portales. Ahora, es cierto que Diego Portales finalmente se suma y le consigue algunos fondos a Prieto, pero también le consigue fondos de don Agustín Vial Santelice y otros personajes de otros orígenes, porque muchos han dicho que poco menos que Portales financió la revolución del 29, eso tampoco es cierto. Ahora, no es que Prieto estuviera en contra de Portales, Portales y Prieto se entendían a la perfección, pero el que lo hizo fue Prieto, y lo hizo con Manuel Bulnes, que era un sobrino, y con José María de la Cruz, que era otro sobrino. De hecho era José María de la Cruz Prieto, y el otro era Manuel Bulnes Prieto, era hijo de su hermana, ¿eh? Y don Agustín Vial era su primo, porque él era Joaquín Prieto Vial, ¿eh? Y Agustín Vial era primo. Después habían otros personajes como como Juan de Dios Vial del Río, una serie de personajes muy influyentes que la historia como que no los capta, porque se instauró este mito de Diego Portales. Ahora, el orden se produce en Chile a partir del año 30, a partir de que Prieto le gana la revolución a Ramón Freire, que Ramón Freire era un gran héroe de la independencia, un gran personaje que trató de apoyar a los grupos que intentaban democracia, pero que no les resultaban. Entonces tampoco hay que condenar a Ramón Freire por su posición, sino que ellos intentaron los procesos democráticos que estaban experimentando y que no dieron resultados. Finalmente Freire encabeza la revolución liberal, la revolución pipiola, y eso produce un choque militar en la batalla de Ircay entre Ramón Freire y Joaquín Prieto. Joaquín Prieto gana esa guerra civil y ahí empieza a ponerse el orden en Chile, y ahí es cuando Chile se estabiliza y empieza a crecer. Un año y medio después que Prieto gana la revolución del año 30, él es elegido presidente de la República y pasa a ser la autoridad más importante. Y hasta que Prieto asume, el ministro de Tomás de Ovalle y después de Errázuriz, que reemplaza a Tomás de Ovalle porque Tomás de Ovalle murió en la presidencia, el ministro que mantenía el orden en ese momento todavía, pero bajo el régimen de Prieto, porque el que tenía el poder militar era Prieto, pero el ministro del Interior era Diego Portales. Pero cuando Prieto asume el poder el 18 de septiembre de 1831, Diego Portales no acepta asumir como ministro ni acepta asumir como vicepresidente, que podría haberlo hecho, y él decide irse a Valparaíso, y Prieto le insiste mucho que por lo menos acepte la intendencia, y Prieto acepta la intendencia en Valparaíso, y Portales no participa en el gobierno cuando Prieto pone orden. Prieto pone orden entre el año 1831 y 1836, cuando es reelegido. Y entre paréntesis, Diego Portales se presenta de candidato a la presidencia de la República. Y Prieto saca 147 votos, porque en total eran como 200, y habían otros candidatos que sacaron, no sé, 18 o 13, en fin. Diego Portales sacó un voto. Diego Portales sacó un voto, para que veas tú el nivel de popularidad de Prieto respecto a Portales. Ahora, piensan algunos que el voto que sacó Diego Portales es el del mismo, ¿eh? Porque él era uno de los que votaban. Pero en fin, lo que te quiero decir con esto es que no era Portales el que controlaba la situación, era Prieto, y eran sus ministros, era, no sé, Joaquín Toconal, Ramón Rengifo, el mismo Andrés Bello, Ramón Errázuriz, Gandarilla, Diego José Benavente, en fin, ministros extraordinarios, ¿eh? Y ministros de guerra, como el mismo José María de la Cruz Prieto, que era su sobrino, o el jefe de las operaciones militares contra los Pincheiras, porque eso siguió el año 30, 31, 32, 33, que era Manuel Bulnes. En fin, y finalmente Prieto insiste mucho a Diego Portales que se presente como ministro y le da todos los poderes a partir del año 36. Y Diego Portales ahí acepta, porque estábamos a punto de una guerra con Perú y Bolivia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí finalmente Diego Portales acepta ser ministro por primera vez de Joaquín Prieto.
y alcanza a ser ministro alrededor de 18 meses, algunos dicen 20 meses, ahí hay una discusión, eh, un poco menos de 2 años, y una facción del ejército se levanta y lo matan a Diego Portales. Y la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que era la labor que tenía Diego Portales, que Diego Portales se le había dado todos los poderes como ministro de Interior y ministro de Guerra para llevar adelante esta guerra, pero obviamente bajo la dirección del presidente, que era un general muy exitoso, que había ganado todas sus batallas en la guerra de independencia, o sea, sabía mucho más de temas militares que el propio Diego Portales. Esa guerra contra la Confederación Perú-Boliviana la hace Prieto, porque Portales lo mataron antes de que empezara la guerra. Y hay dos campañas, una que había organizado Diego Portales, que fracasa con el Tratado de Pau Carpata, Manuel Banco Encalada, obviamente que no es culpa de Portales, porque Portales ya estaba muerto, pero fue la expedición que montó Diego Portales, la que fracasó. Y Prieto debe montar una segunda expedición con su familia, con su sobrino Manuel Bulnes. Realmente se querían que el propio Prieto fuera a la guerra, pero él sabía, por la experiencia de José Miguel Carrera, que cuando un jefe de Estado, general, en fin, se va a la guerra, los políticos atrás le hacen la cama, ¿eh? Como le ocurrió a José Miguel Carrera cuando inició sus campañas en 1813, que mientras él se lanzó a la campaña contra los realistas, empezaron a desprestigiarlo en Santiago, y como él no tenía cómo contrarrestar todas esas campañas de prestigio, finalmente lo sacan del poder, por no dejar a nadie atrás. Entonces la familia se junta, José María La Cruz Prieto, Manuel Bulnes Prieto, el presidente Prieto, su hermano Ángel Prieto, que era un hombre clave en todo esto, Manuel Prieto, que era un teniente coronel que fue el que mantuvo a los araucanos a control en el sur mientras se hacía la guerra contra Perú y Bolivia, Francisco Bulnes Prieto, que era hermano de Manuel Bulnes, que también junto con Manuel Prieto se combinaron para mantener a raya a los araucanos en el sur mientras se hacía la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En fin, hay un señor de Cese y Prieto, que fue el héroe de la batalla de Matucana, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que era hijo de otra hermana del presidente Prieto. Fue la familia la que se organiza la segunda expedición, y es la familia que tiene todas estas batallas, la batalla de Guías, la batalla de Buin, la batalla de Matucana, finalmente la batalla de Yungay, y las batallas navales, la batalla de Casma, la captura de los buques. Hay una operación comando que hacen en el gobierno de Prieto, en que Chile tenía 2 buques de guerra y Perú tenía 5 buques de guerra. Y se idea un proyecto para ir con estos 2 buques de guerra, los únicos que tenía Chile, una operación nocturna, se meten dentro del Callao y con marineros y con armados, en fin, en la noche, se roban 3 buques de guerra peruanos, y al día siguiente Chile tenía 5 buques de guerra y Perú tenía 2. ¿Eh? O sea, ese tipo de medidas tan extremadamente audaces, bueno, las hace el gobierno de Joaquín Prieto con su gente. Y es él el que pone orden, es él el que restaura después la democracia en todo este proceso. Portales alcanza a gobernar un par de años, y es Prieto el que quiere hacer de este ministro que mataron, que era Diego Portales, que era muy amigo de él, quiere convertir a Diego Portales en un símbolo, un mártir que muere al servicio del Estado. Entonces es Prieto el que crea el mito de Portales, ¿eh? Hasta el punto de que después nadie se acuerda de Prieto y todo el mundo se acuerda de Diego Portales. Claro, claro. Es una cosa un poco personal, porque a mí esto me pasó una vez en Londres. Había un profesor de Latin American History que me perseguía por todos lados hace como 40 años atrás, y yo no sabía por qué. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que él es experto en historia de Chile y quería hablar con usted porque usted es Prieto. Entonces yo hablé con él y me dijo, no, lo que pasa es que Prieto es el mejor presidente que ha habido en la historia de América Latina en el siglo XIX. Qué curioso, yo nunca se me había ocurrido pensarlo, le dije yo, porque en Chile ni siquiera se habla de Prieto, se habla de Diego Portales. Entonces, no, Portales was the sergeant, me decía. Portales era el sargento que Prieto usaba para poner orden, pero el que manejaba todo, el que tenía el prestigio, el que tenía la autoridad, el que nadie se hubiera levantado contra Prieto, porque se levantaron contra Diego Portales y lo mataron, pero nadie se hubiera levantado contra Prieto, que tenía demasiado prestigio. Era, bueno, eso me lo dijo este inglés, y yo a raíz de eso empecé a investigar, un poco porque era mi familia también, y bueno, llegué a la conclusión de que él tenía razón, tenía razón, y que la influencia de Diego Portales fue marginal, pero con el tiempo se creó el mito del régimen portaliano. Este inglés me hablaba del régimen prietano, que era una cosa que yo nunca en Chile he escuchado. A mí me da vergüenza decirlo porque soy de la familia. Entonces,
Pero ese es el cuento, ¿ah? Entonces, hay un mito de Diego Portales. Diego Portales era un hombre muy interesante, por eso Prieto lo exigía, le exigía que se incorporara como ministro. Pero de ahí a que fuera el organizador de la República, eso no es cierto, ¿eh? Lo siento. A los portalianos, disculpen. No, lo que pasa es que Prieto no es antiportaliano, porque Prieto fue el que lo llamaba para ser ministro. No es Claro, no, contradictorio, ¿te fijas? no, no, para Pero nada. una cosa son los hechos reales y otra cosa son los mitos. Entonces, por Sí. eso hay que tener cuidado. Sí, qué bueno que lo aclare, pues en realidad es información y qué buena la pregunta que hicieron para que usted pudiera contarlo, esto. Yo ahora sí lo voy a llevar a un poquito más adelante en el tiempo y Fue muy larga mi respuesta, perdona, ¿eh? Sí. no, perdón, Daniel, me encanta y Ese tema me espero, interesa. y además que ojalá que todos los que estén en línea, que puedan ir participando, que puedan hacer sus preguntas para también yo traspasárselas a usted y que usted nos pueda ir respondiendo, don Daniel. Me voy a pasar un poquito al contexto de Juan Esteban Montero. Juan Esteban Montero, presidente, tiene que renunciar, pero era un contexto también de crisis económica. Justo como usted nos ha contado, en realidad pareciera que en 200 años de historia hemos tenido muchos conflictos. Perdón por decirlo, don Daniel, pero como que en tan Claro. poco tiempo, tanta historia es una cosa así, es bien impactante. Entonces estaba Juan Esteban Montero, renuncia y aparece la República Socialista que duró 12 días. En Así es. esa República Socialista uno dice, bueno, 12 días, ¿cómo? Eh, Esto fue en el año 32 y participaron el señor Grove, Mate y Dávila, si no me equivoco. ¿Ya? Grove, sí. Sí. Exacto, que es el más descartado. A lo mejor se dice Grove en Europa, pero acá se decía Grove. Grove. Sí, Estamos en Chile, así que Grove. sí, Es más mago que Grove. sí. Y tenían, se supone, que muchos problemas internos. ¿Por qué cree usted que la República Socialista tuvo la capacidad, voy a decir, de solamente estar 12 días en el poder, pensando que tenían tantos proyectos? ¿Por qué solo 12 días? ¿Por qué no alcanzaron a más? Porque nadie les hizo a ellos un pronunciamiento ni nada por el estilo. Dejaron Pero el poder. básicamente porque en Chile la aristocracia tenía mucho poder. Y la aristocracia era una aristocracia con mucha influencia vasca. Y los vascos son muy democráticos, pero también son un poco anárquicos, ¿ah? Los vascos no son gente de mucho orden y que crea imperio, como los castellanos. Los castellanos son gente de más orden y de más ley y crea imperio. Los vascos siempre quisieron vivir en sus pueblos en la alta montaña del norte de España, que nadie los molestara, pero sí terminaron incorporándose un poco a la mentalidad castellana y por eso participaron en el imperio y sobre todo fueron muy buenos marinos y tuvieron un gran rol en la Armada Imperial Española, en un imperio que duró 3 siglos. Bueno, esa aristocracia castellano-vasca, donde lo vasco era muy importante en los años 30, influyó mucho para que no se impusiera estas dictaduras que ellos llamaban militaristas, como las que surgieron en ese momento, sobre todo con la Revolución Socialista del año 30, con Marmaduke Grove y sus dos compañeros. Hay que pensar lo que estaba pasando en Europa. En Europa habían habido revoluciones como la de Mussolini, como la de Hitler, y habían llegado al poder, y se notaba que ellos tenían mucho éxito. Porque de hecho, los gobiernos autoritarios en España, perdón, en Europa, incluso en España, con Primo de Rivera, el general Primo de Rivera, el papá del famoso gestor de la Falange Española, que era José Antonio Primo de Rivera. Pero su papá fue presidente del gobierno de España y fue un dictador. Y durante ese periodo tuvo bastante éxito España, se puso orden de un nivel de desorden muy grande, y también se veía lo mismo en Alemania y en Italia, y en otros gobiernos también de países de Europa Oriental. Entonces, era una moda esto de ser socialista y nacionalista, porque simplemente ese no era un socialismo tan marxista-leninista, era más bien un socialismo más nacionalista, aunque derivó después ese socialismo a la izquierda marxista y leninista, y más bien vinculada y combinada con el Partido Comunista, y no al socialismo nacionalista, como el nacionalsocialismo, que también tenía un origen socialista. El mismo Benito Mussolini venía del socialismo. Bueno, entonces ahí hay una fuerza muy grande de la aristocracia, que tenía un poder, una autoridad moral muy grande, tenía un enorme poder económico, eran los dueños de la tierra, eran los dueños
de gran parte de la industria y el comercio, en combinación con los plutócratas, que era una nueva élite que venía de la riqueza de las minas y de la banca y del comercio, y después los grupos ingleses, que eran otras plutocracias que venían en Valparaíso, que también tenían mucho poder. Los alemanes habían hecho un gran desarrollo en Yanquihue y en Valdivia y todo, pero tenían más bien una influencia local, no tenían una influencia nacional todavía en esos años. De hecho, ellos se casaban entre ellos, hablaban alemán, y como que miraban en menos los chilenos, entonces no se habían incorporado completamente a la nacionalidad todavía en esa época. Por eso que no influyeron tanto. Los ingleses sí se habían incorporado mucho en Valparaíso. Y lo que ocurrió después es notorio, porque se formaron brigadas socialistas armadas en la calle, e incluso brigadas nacionalsocialistas de González Fonmaré. Y finalmente la aristocracia lo que hace junto con la clase media, y ellos, esta aristocracia que manejaba a los obreros y que manejaba a los inquilinos en los campos, que los llama a los inquilinos a convertirse en soldados de los patrones, y se forma la milicia republicana. La milicia republicana desafía al ejército. Y este era un ejército que se había ido al socialismo, un ejército socialista. De hecho, los golpes de Estado de Marmaduke Grove fueron socialistas. Y la clase alta desafía al ejército. Dice, si usted, es que nosotros tenemos las armas y que nosotros nos imponemos. Bueno, si ustedes tienen las armas, nosotros también vamos a comprar armas y vamos a formar un ejército de civiles. Pero no, eso jamás va a resultar. Bueno, y la clase alta empezó a formar un ejército civil que se llamó la milicia republicana. Y existían las milicias socialistas, existían las milicias nazi, y existían las milicias de la milicia republicana. Y la milicia republicana lo que quería era restaurar el orden, restaurar la democracia, restaurar la ley, impedir la dictadura, y finalmente la milicia republicana logra finalmente subir de 1.000 hombres a 15.000 hombres, después a 30.000 hombres, y en el último año, el año 1934, desfilaban por las calles de Santiago 74.000 hombres desfilando por las calles de la milicia republicana, uniformados y armados por Arturo Alessandri, porque cuando vuelve Arturo Alessandri en el año 31, empieza él a armar a la milicia republicana para que le ayuden a poner orden respecto al ejército, que era una amenaza socialista al ejército, un socialismo no marxista-leninista, sino que un socialismo más bien nacionalista, pero que hubiera derivado una dictadura, que era lo que la aristocracia quería y la mayoría de los chilenos querían evitar. Y finalmente la milicia republicana se impone, y los militares aceptan esto, incluso muchos militares ayudaron a formar la milicia republicana, y muchos marinos ayudaron a formar la milicia republicana, porque había muchos militares también que querían mantener la tradición democrática chilena, que es la que finalmente se impone. Ahora, es notorio cómo esa aristocracia tenía tanto carácter, tanta fuerza, tanto espíritu, como para salir a la calle armado a formar un ejército. Eso hoy día no se ve. Nosotros no vemos no sé, una clase alta, ya no es la clase alta tradicional, sino que las élites modernas vienen de muchos sectores distintos, muchos inmigrantes, muchos sectores de clase media que han emergido, muchos sectores incluso de clases bajas que han emergido de la clase media y se han hecho jefes de empresas, que se han hecho muy ricos. Entonces, no es una aristocracia, sino que es una especie de nueva burguesía, una nueva élite, la que hay hoy día, que tiene más bien un origen de clase media. Pero esa gente, yo no le veo la fuerza como para salir a la calle armados, para imponer el orden. ¿Ah? Hoy día no sería necesario desafiar a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están por el orden hoy día. El problema hoy día es más bien del Poder Ejecutivo, y también del Poder Legislativo, y también del Poder Judicial, que han estado muy en boga en estas nuevas modas de constructivistas que han sido combinadas con las ideas comunistas del Foro de Sao Paulo y que han sido apoyadas del exterior, y que hay un movimiento mundial en este sentido. Por eso se habla que no es una revolución chilena la que se está produciendo hoy día, de estos valores culturales, sino que es una revolución panamericana y en cierto modo una revolución occidental, porque también vemos fenómenos parecidos en Europa, como incluso en España, por ejemplo, que son tan parecidos a nosotros. Así que bueno, esa es la situación. Lo que ocurre con Montero, con Marmaduke Grove, con la revolución de los 12 días, la revolución socialista, es compensada después porque hay una clase alta tradicional que todavía tiene mucha fuerza para reinstaurar la democracia, el orden y la ley, y finalmente lo hacen con la fuerza a través de la milicia republicana, que no la emplean. Finalmente nunca hubo enfrentamiento entre la milicia republicana y el ejército,
porque el ejército, una parte importante del ejército reconoció que la milicia republicana tenía razón y que el nacionalismo chileno tenía que ser un nacionalismo democrático, porque la tradición nacional chilena era democrática. De hecho, Chile fue el primer país democrático de Iberoamérica y el país que había tenido más estabilidad. Ahora tú me dirás, hubo muchas revoluciones en Chile. Hubo la revolución del año 29-30 con Joaquín Prieto contra Ramón Freire, hubo la revolución del 51, 1851, que en esa época fue de José María de la Cruz Prieto, curiosamente, contra Manuel Bulnes Prieto, que eran dos primos hermanos los que pelearon en la batalla de Loncomilla. Después, en 1859, cuando finalmente la idea de Montt de imponer a su ministro Varas, Antonio Varas, como el próximo presidente de Chile, no prospera por la revolución de 1859, y hay que elegir a un presidente de consenso que sea más moderado, que no despierte resistencia, y ahí es cuando se lanza la idea de José Joaquín Pérez Mascayano, que gobierna muy establemente durante 10 años. Y después, finalmente, la única revolución que vemos el resto del siglo es la de 1891, que fue una revolución muy sangrienta, pero curiosamente no rompió la democracia, porque durante la misma revolución de 1891 la democracia seguía existiendo. Lo que pasa es que existían dos gobernantes, los gobernantes de la Junta Revolucionaria y el propio presidente Balmaceda, y al final uno gana respecto al otro y la democracia sigue. Y poco después hay una especie como de amnistía masiva que restauran la convivencia nacional. El problema es que ahora no se ha aceptado la amnistía por un bando, por eso que el encono se ha mantenido durante décadas, porque la amnistía se ha hecho para los terroristas, para la gente de extrema izquierda, y no se ha hecho para los militares, que nos salvaron del terrorismo, que arriesgaron su vida por todos nosotros, que ayudaron a reconstruir el Estado, que ayudaron a desarrollar el país, que ayudaron a poner orden, a restaurar la democracia. En fin, gracias a esos militares que controlaron el terrorismo en Chile es que nosotros tenemos toda la prosperidad que tenemos hoy día. Pero esos militares que salvaron a Chile del comunismo, que salvaron a Chile de la guerra civil, que salvaron a Chile del terrorismo, esos militares están presos en Punta Peuco y Colina 1. Entonces no hay reconciliación. No hay reconciliación mientras eso ocurra, como ocurrió en 1891 con las amnistías. Y eso es una cuestión muy, muy grave y pendiente que ha ayudado a todo este encono que vemos hoy día, un país tan dividido como el que vemos hoy día en Chile, y a punto de derivar a continuar su desarrollo o caer en la extrema pobreza y la dictadura de izquierda, como ha ocurrido en Venezuela. Justamente a raíz de eso, don Daniel, en el gobierno, en el periodo de los gobiernos radicales, en donde primero está Pedro Aguirre Cerda, que muere antes de terminar su mandato, a continuación viene Ríos, que también muere, y después González Videla, que aparece con indiferente, pues Gonzalo Videla tuvo problemas de apoyo, ¿ya? Pero contaba con el Partido Comunista y aparece con la famosa ley maldita, ¿ya? Que esa es muy criticada. El nombre es para proteger, ¿cuál es el nombre? La Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Ese es el nombre exacto, pero le Sí. conocía como la ley maldita. Que elimina al Partido Comunista y borra cualquier tipo de registro electoral de parte del Partido Comunista. En esos años, y como usted mismo ha dicho, hay una polarización. En esos años también se da una polarización bastante grande. ¿Usted cree que, primero quiero que me cuente qué piensa de la ley maldita y si efectivamente, usted ya me lo ha confirmado de todas maneras, que hay una polarización muy grande hoy en día y si se parece a la polarización de aquellos años? Bueno, Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y porque la Unión Soviética se alió con las potencias occidentales, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, en contra del régimen de Hitler y Mussolini, y las potencias centrales también, que fueron aliadas de Hitler y Mussolini en Europa Oriental. A raíz de eso, el Partido Comunista aceptó esta alianza democrática que se tradujo en Chile en el Frente Popular. Pero después cuando los comunistas van al poder con Gabriel González Videla, eh, Gabriel González Videla ingenuamente creía que ellos podían seguir cooperando con la sociedad occidental a raíz de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad occidental se alió con la Unión Soviética. Pero al poco tiempo, la Unión Soviética empezó a tomar una serie de medidas en Europa Central
para capturar Europa Central. Y entre el año 47 y 49 se crea la cortina de hierro que cruza toda Europa del norte a sur y captura a la mitad de Europa Stalin. Entonces, esta guerra que partió por defender a Polonia, porque la Segunda Guerra Mundial partió cuando los franceses y los ingleses le declaran la guerra a Alemania por defender a Polonia, termina la guerra no con la pérdida de Polonia, sino que la pérdida de toda Europa Oriental en manos comunistas, en manos de una dictadura comunista, porque la idea era salvar a Polonia de una dictadura que fuera alemana o soviética. Y lo curioso es que los occidentales se alían con una de las potencias que también invadió Polonia, que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética invadió la mitad de Polonia. Los alemanes invadieron la mitad y la otra mitad la invadieron los soviéticos 2 semanas después. Entonces, es muy curioso porque había muchas contradicciones entre esta alianza, entre las democracias occidentales y la Unión Soviética. Y en Chile eso se tradujo en que un partido radical, que era más bien de clase media, que era más bien de centro, que estaba tratando de hacer experimentos en tono con lo que había ocurrido en el mundo europeo, se alió con los comunistas para la elección y en cierto modo eso le ayudó a ganar a Gabriel González Videla. Pero al poco tiempo Gabriel González Videla se dio cuenta que los comunistas lo que querían era destruir la democracia e imponer una dictadura, incluso inspirado en las ideas de Stalin, que ya se había visto notoriamente lo que Stalin había hecho en Europa Oriental y cómo había creado este imperialismo armado. Por lo tanto, Gabriel González Videla se asustó y él creyó que había que, sobre todo, salvar la democracia. Y cuando los comunistas trataban de masificar las huelgas y paralizar el país y paralizar su desarrollo a todo nivel en todo el país, entonces Gabriel González dijo, o yo pongo orden o el país se pierde. Y se combinó con las Fuerzas Armadas, se combinó con la policía y con el Congreso, e impuso esta ley diciendo, miren, los nazis eran antidemocráticos y los comunistas son antidemocráticos. Son regímenes que no pueden existir en una democracia, que respeta la libertad, que respeta la ley, que respeta los derechos de la mayoría. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar dentro de una democracia que exista una doctrina antidemocrática. Y es así como se impone esta ley que los comunistas, por supuesto, que llaman ley maldita, y hoy día la izquierda también repite el cuento y hablan de la ley maldita. Pero en el fondo esa ley fue para salvar a Chile, para restaurar la economía, para evitar estas masivas huelgas que habían paralizado el país. Y si se hubieran prolongado esas huelgas, nos hubieran llevado a la extrema pobreza, porque todo el mundo hubiera sufrido de la paralización económica. Esa es, digamos, la ley maldita. Don Daniel, usted con los Yo la encuentro una ley bendita. exactamente con los antecedentes que usted maneja de la historia de Chile y del mundo. Le quería preguntar si existe alguna posibilidad, porque uno ve que ha habido muchas personas con mucho carácter en el Poder Ejecutivo, también en el Congreso. Esto de la ley maldita no es menor, o sea, hay que tener personalidad para imponer una cosa así, ¿no? Claro. En Chile existe la posibilidad de volver a tener autoridades de ese nivel que se atrevan a hacer cosas sin tanto miedo, que uno dice hoy en Qué día buen punto, ¿no? a la ONU uno habla de organismos externos, pero ¿hay alguno, cómo lo ve usted a futuro? ¿Existe alguna posibilidad? Es un muy buen punto, es una pregunta permanente que nosotros mismos nos hacemos, y que estamos siempre reflexionando sobre eso. Bueno, tú sabes que las democracias en Occidente las formaba siempre una élite, y era un 1, 2 o 3% la gente que votaba en Inglaterra, que era la democracia por excelencia. Después en Estados Unidos, los padres fundadores de Estados Unidos era una aristocracia. Dentro de Estados Unidos los terratenientes, los que hicieron la Constitución, eran grandes terratenientes, los jefes de la política, los jefes del ejército, los jefes de la economía, eran esclavistas, tenían esclavos. Entonces, nosotros que admiramos tanto a la democracia de Estados Unidos, nos olvidamos de todos estos otros factores. Y siempre pensamos que el gran ejemplo es Estados Unidos y nos olvidamos del ejemplo que fue Chile. Porque a partir de estas reformas que hubo entre el año 30 en adelante, Chile creció más que Estados Unidos, ingreso per cápita me refiero. Nunca llegamos a ser la potencia que era Estados Unidos, porque Estados Unidos era mucho más grande, tenía mucho más habitantes, tenía mucho más territorio.
Pero en términos relativos, nosotros fuimos más exitosos que Estados Unidos y más exitosos que Inglaterra, por lo menos hasta el año 30. Entonces, lo que tú me comentas de estas cosas que ocurrieron después, por ejemplo, con Gabriel González Videla, son un periodo en que Chile entra en una decadencia relativa, que parte el año 30 con la crisis mundial y que continúa, a pesar de que hubo un repunte con Arturo Alessandri, entre paréntesis, con su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, en que el país se recuperó en gran medida entre el año 31 y el año 38, ¿ya? Pero no ganó la línea de continuidad que hubiera permitido a Chile recuperarse, sino que por la matanza del seguro obrero contra el movimiento nazista, que se alzó en la Universidad de Chile, en fin, que fue una brutalidad, pero eso hizo que la población votara a favor del FRAP, del Frente Popular, porque los nazis apoyaron al Frente Popular a raíz de la matanza que se había producido de este gobierno, que ya a ellos les parecía un gobierno de derecha, el de Arturo Alessandri. No hay que olvidarse que Arturo Alessandri partió siendo un hombre de izquierda y un demagogo al principio, y terminó siendo un régimen de derecha, con Gustavo Alessandri como ministro de Hacienda. Pero bueno, a raíz de la pérdida de la elección del año 38, en que llega el FRAP al poder, se instaura una serie de gobiernos con ideas socialistas y una política de sustitución de importaciones que derivó de la crisis que se produjo el año 30, donde fracasó toda esta estrategia de desarrollo de Chile basado en el comercio exterior, que venía desde la época de la independencia. Pero el fracaso tan estruendoso de los años 30 hizo que la gente tratara de industrializar el país por dentro, producir siempre por dentro, tener aranceles muy altos, controlar los precios de la agricultura, en fin, una serie de distorsiones de la economía que hicieron que el país creciera menos que el resto de América Latina y creciera menos que el resto del mundo. Entonces, Chile, que había sido una potencia, uno de los países más desarrollados del mundo, dicen que Chile llegó a ser el 18º país más desarrollado del mundo, incluso más desarrollado que varios países europeos. Argentina llegó a ser el país más desarrollado del mundo, el país más rico del mundo en ese mismo periodo. Nosotros igual fuimos bastante exitosos, pero no tuvimos la inmigración de Argentina y no teníamos las pampas húmedas y toda esta riqueza inmensa de la agricultura, en fin, pero lo hicimos muy bien en términos relativos. Sin embargo, viene una decadencia entre el año 30 y el año 73. Ya Allende fue el desideratum de la decadencia, porque fue la destrucción de la economía chilena. Pero ya con Frei empezó una decadencia muy fuerte, derivada de la reforma agraria. ¿Ah? Cuando se fijaban los precios de la agricultura, se fijaban los precios del trigo para que la gente pudiera comer pan, se fijaban los precios de la leche para que la gente pobre pudiera tomar más leche, se fijaban los precios de la carne para que la gente pobre pudiera comer más carne. Eso es la teoría, pero en la práctica, ¿qué ocurría? Que los precios que se le ponía a la leche, a la carne, al trigo, en fin, eran más bajos que los costos de producción de carne, de leche, de trigo y de otros productos agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Que los sectores que manejaban la agricultura, que eran generalmente los terratenientes de clase alta o de clase media alta, estos sectores se empezaron a empobrecer desde los años 30 hasta los años 60. Y en los años 60 se ideó este concepto de que había que quitarle la propiedad de la tierra a estos viejos terratenientes que venían de la época de los conquistadores, según ellos. Y es así como se hace la reforma agraria y se les roba la tierra, porque fue un robo. No se les pagó lo que correspondía, ni la milava parte de lo que correspondía por el valor de las tierras. Y además, como estaba en proceso revolucionario, los valores de la tierra de por sí habían bajado, porque cuando hay desorden, el valor de estas propiedades baja. Entonces ahí se rompe el principio de propiedad privada que venía de la Constitución del 33, que venía de la Constitución del 25. En cierto modo se crean leyes para violar el espíritu de la Constitución, y por eso que son tan importantes las constituciones, y por eso que al violar esta ley y el espíritu de la Constitución se produjo una hecatombe en Chile. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Chile? Que la producción agrícola cae bruscamente en el gobierno de Frei y se multiplica la desnutrición, se multiplica la extrema pobreza y se multiplica la mortandad de los bebés, de las guaguas, de los recién nacidos, de las mujeres que estaban esperando guaguas, estaban ellas desnutridas y su familia estaba desnutrida. Y se multiplican las poblaciones callampa alrededor de Santiago. Y esta hambruna se multiplica. Cuando llega el gobierno militar encuentran a miles de poblaciones que se estaban muriendo de hambre
con desnutrición extrema y con problemas de agua potable y de alcantarillado y de diarreas y mortandad inmensa en los bebés, en los niños de 2 o 3 años, en los niños de 5 y 7 años, hasta los 15 años estaban muriendo los niños. Ese es el trabajo que hace después Fernando Monque y Miguel Cast, que en el gobierno militar transforma toda esta realidad y saca a la gente de la extrema pobreza y saca a la gente de la desnutrición y lanza a Chile a un nivel de nutrición distinto. Y nosotros hoy día, estos jóvenes que protestan en la calle, son nietos de esos abuelos que fueron salvados por Fernando Monque o por Miguel Cast con estos programas de nutrición del gobierno militar. Entonces, lo que ocurre es que entre el año 30 y el año 73 hay una decadencia relativa de Chile, en que Chile se convierte en un país sumamente pobre. De hecho, se habla del 84% de la población en pobreza el año 73, cuando asume el gobierno militar. Y a los militares les cuesta sacar a la gente de la pobreza porque no había capital acumulado. Y eso se traduce en que con deuda externa logran sacar al país, pero en el año 81 esa deuda externa se bloquea y hay que pagarla y cambia el tipo de cambio, se multiplica la deuda y no había ahorro de capital. Y son las AFP, el programa de capitalización individual que ideó José Piñera, el que permitió multiplicar el ahorro nacional. Y al multiplicar el ahorro nacional se multiplicó la inversión. Y al multiplicar la inversión y el ahorro nacional se capitalizó el país y se le dieron las herramientas para acelerar el crecimiento en el tiempo, hasta que de ser uno de los países más pobres el año 73 llegamos a ser el país más desarrollado de Iberoamérica alrededor del año 2000, o algunos dicen 2001. El año 2000 ya éramos el país más desarrollado de Iberoamérica y lo seguimos siendo, ¿eh? Excepto que ya en el primer gobierno de Michelle Bachelet se nos anduvo parando el país. En el gobierno, el primer gobierno de Piñera tuvimos que reconstruir la economía, entonces también estuvimos medio parados, a pesar de que tuvo cierto éxito en los 3 años iniciales. Después del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el país se paralizó completamente. Incluso se crearon leyes para impedir que el país saliera del subdesarrollo. Se crearon leyes para impedir que el país creciera. Y entonces ahí sí que se paralizó el país violentamente. Y como ya veníamos sin crecer desde el año 2008 aproximadamente, hoy día estamos en el año 2020, llevamos 12 años sin crecer, con toda la acumulación de frustración que esto produce. Pero en el largo plazo hay 100 años de éxito entre 1830 y 1930, hay 45 años de decadencia, o 43 años de decadencia, entre el año 30 y el año 73. Yo digo 45 porque todavía hasta el 74-75 la pobreza se mantuvo por la crisis mundial que vino el año 73, por la guerra del Yom Kippur. Entonces hubo 45 años de decadencia. Y después hubo un resurgimiento con el gobierno militar que relanza a Chile al crecimiento acelerado, a pesar de que le toca la crisis del 73, 74 y 75, que se derivaba de la guerra del Yom Kippur, del octubre del 73, y a pesar de la crisis del año 80-81, cuando cae el Shah de Persia, cuando estalla la guerra Irán-Irak, cuando se multiplica nuevamente el precio del petróleo, y eso genera una crisis mundial que a Chile nos afecta el 81, el 82 y el 83, pero ya el 84 en Chile empieza a crecer. Y entre el año 84 y el año 90, Chile es uno de los países que más crece en el mundo occidental. Creo que es el país que más crece en el mundo occidental. Y ese crecimiento se mantiene todavía durante mucho tiempo en la concertación, aunque declinando porque le van introduciendo una serie de modificaciones legales al sistema que hacen que se vaya ralentizando el crecimiento económico, hasta que logran paralizar el país en el 2008. Y desde el año 2008 hasta ahora nunca más hemos vuelto a crecer en relación al crecimiento de la población. ¿Y El país ha estado paralizado. ¿Eh? podríamos volver a crecer, don Daniel? ¿O usted cómo ve el paisaje? ¿Lo ve negro o lo ve más positivo? Bueno, lo que pasa es que para eso habría que tener mayoría del Congreso, para poder, no sé, sacar la ley laboral, para bajar los impuestos, para incentivar la inversión, para multiplicar la creación de empleo. Y cuando tú multiplicas la creación de empleo, le das trabajo a la gente de extrema pobreza o a la gente pobre, a la gente de los más bajos niveles de ingresos. Y cuando tú le das trabajo, esa gente va saliendo sola de la pobreza, cuando tiene ingresos y cuando puede sustentarse. Pero cuando está desempleada, esa gente cae en una extrema pobreza mayor. Y esa pobreza se multiplica cuando tú le traes una competencia externa, que son cientos de miles de haitianos o de otros orígenes. Ahora, sectores venezolanos que algunos creen que son medios chavistas, que son medios maduristas, ¿ah? De Maduro,
que no son necesariamente esos venezolanos anticomunistas que salían al principio. Y cuando los traes en masas tan grandes, incluso una inmigración muy fuerte de bolivianos que dicen que está llegando ahora, y de otros orígenes, cuando tú llegas con estas masas tan grandes de población inmigrante que está en la pobreza y en la extrema pobreza, tú compites con los sectores de más bajos ingresos. Entonces le impide a los sectores de más bajos ingresos de Chile salir de la pobreza, porque mientras no haya pleno empleo, esa gente no sale de la pobreza. Y el desempleo se ha multiplicado, además por la revolución violenta a partir del 18 de octubre y ahora con la pandemia. Y las dos cosas suman. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere cambiar las leyes para permitir una multiplicación de la inversión. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace primero poniendo orden. Pero ¿cómo se puede hacer eso si el gobierno mismo no quiere poner orden? Y el gobierno mismo desautoriza a los elementos que tiene el Estado para poner orden. El gobierno mismo desautoriza a las policías y a la Fuerza Armada cuando lo sacó. Después las Fuerzas Armadas la segunda vez no quisieron salir. Y le dijeron al presidente, nosotros no queremos salir en estas condiciones porque vamos a hacer el loco. O usted nos da autoridad para imponernos o nosotros no podemos salir. Entonces sigue la policía siendo desautorizada. Ahora hay un plan para destruir a Carabineros y después dicen que viene el plan para destruir a la Fuerza Armada, porque es parte del proyecto para instaurar un régimen comunista, como el que hay hoy día en Venezuela, con una especie de democracia aparente y con ideas nuevas que no son el comunismo clásico, sino que se agregan un montón de otras ideas deconstructivistas que se han estado incorporando en el Foro de Sao Paulo y en cierto modo combinado con la ONU y combinado con las series liberales internacionales, incluyendo los demócratas en Estados Unidos, y financiado por multimillonarios, curiosamente. Multimillonarios capitalistas, que uno podría decir que es curioso que los capitalistas apoyen a este neocomunismo. Pero lo que pasa es que es una especie como de capitalismo monopólico, va contra los ideales de la economía de mercado. La economía de mercado no pueden aceptar ni los monopolios ni los oligopolios. Y ellos están tratando de instaurar monopolios y oligopolios mundiales, un relato mundial, un control de la prensa mundial, un control del relato mundial, un control de las universidades mundial. Todas las escuelas de ciencias sociales en el mundo occidental están en manos de la izquierda, en todos los países. Hay algunas excepciones que son los que suben el nivel, ¿eh? Pero fuera de esas excepciones, que son las que suben el nivel, hay una masiva captura por la extrema izquierda de todas las universidades en el área de ciencias sociales, en Chile, en casi todas las universidades, en América Latina, incluso en Estados Unidos y en Canadá y en gran parte de Europa. Don Daniel, para ir cerrando en función del tiempo, y le voy a hacer una pregunta que espero no sea de gran impacto, pero ¿qué es Chile para usted? Bueno, ahí nos vamos para atrás, ¿no? Sin Eh, exagerar, ¿qué es Chile? Si uno tuviera que explicarle, ¿qué es Chile? bueno, Quizás Chile de son los viaje. chilenos, ¿no? Chile son los chilenos en una geografía. ¿Y quiénes son los chilenos? Los chilenos son una mezcla, originalmente, de indígenas que había acá, distintos pueblos que eran incluso enemigos entre sí, que luchaban entre sí, y que tenían vínculos con el Imperio Inca, muchos de los que estaban en el centro, hacia el norte, donde estaban los quechua, los aymaras, no sé, los changos, los diaguitas, la zona central los picunches. Desde el Maule al sur estaban los mapuches, después los mapuches se corrieron, o los araucanos, se corrieron desde el Biobío al sur hacia el Tolten, pero originalmente estaban en el Maule los araucanos. Pero lo que pasa es que los araucanos estaban asentados desde el Biobío al sur y su influencia desde el Biobío hacia el norte, hasta el río Maule, era más bien periférica, no era central en ello. Ahora, los araucanos eran pueblos que tenían montones de grupos independientes que vivían luchando entre sí. ¿Ya? No era un Estado ni una sociedad uniforme, eran conflictos permanentes entre sí y eran pueblos muy primitivos que vivían en la edad de la piedra, que no tenían escritura, que no tenían numerología mayor, que, no sé, eran cazadores, ellos no tenían agricultura. Entonces vivían como vivía más o menos el hombre hace unos 15.000 años atrás, ¿eh? O sea, estaban como 15.000 años atrasados. Pero como todos los pueblos cazadores, son muy buenos guerreros, porque para poder sobrevivir en un ambiente cazador, tú tienes que ser muy hábil. Porque si tú sales a cazar un puma o un yandú, o no sé,
o un huemul, o un conejo, o un águila, o lo que sea, un pájaro, tú tienes que ser muy hábil con la flecha, con la lanza, no sé, esconderte, moverte, saber sorprender a la presa. Y si tú no cazas, no comes, ¿ah? Porque eran cazadores. Entonces, y no come tu mujer, y no come tu familia. Entonces, ellos se organizaban tácticamente para poder sobrevivir en base a la cacería. Y era una cosa como muy limítrofe, porque los malos cazadores se morían, ¿ah? Se morían de hambre, en fin. No había acumulación de ganado, no había acumulación de agricultura. Estos pueblos que son cazadores son muy buenos guerreros. También ocurre con los apaches en el norte de Estados Unidos y hay muchos otros pueblos, los Sioux, que también eran cazadores. eh, y eso hace que sea muy difícil para los conquistadores dominarlos porque ellos eran muy violentos, muy efectivos, muy buenos para esta guerra dispersa que no se daba tanto en Europa. Y España logra conquistar fácilmente el Imperio Mexica, aliándose con los tlaxcaltecas en México, o se logra dominar el Imperio Inca, aliándose con una facción en contra de otra. En este caso era la guerra entre Atahualpa y Huáscar. Cuando llega Pizarro y Diego Almagro al Perú, se encuentra con una guerra civil, ¿eh? Entre dos facciones que venían a ser los herederos del Imperio Inca, el Imperio de Atahualpa y el Imperio de Huáscar. Y finalmente Huáscar es asesinado por Atahualpa y los españoles capturan a Atahualpa y le exigen, digamos, esa pieza de oro que les financia todas las expediciones posteriores. Y a través del control de los incas, los españoles logran controlar el Perú. Pero en Chile la cosa es más compleja porque esta conquista de Diego Almagro primero, de Pedro Valdivia después, se encuentra con estos indios tan guerreros. En la zona central de Chile había una guerra civil también entre Michimalonco y Quilicanta, ¿eh? Cuando llega Pedro Valdivia. Y finalmente Pedro Valdivia salía con Quilicanta, que era más bien el personaje, el príncipe que representaba al Imperio Inca en la zona central de Chile. Y Michimalonco era un hombre que resistía al Imperio Inca desde Aconcagua y de otros sectores, y estaban en conflicto entre ellos. Entonces Pedro Valdivia se alía con uno en contra del otro, porque si hubiera tenido que luchar contra los dos, le hubiera sido casi imposible controlar la situación. Eran muy pocos, eran 150 conquistadores, y aquí habían decenas de miles de guerreros en ambos bandos. Y después con las expediciones de Pedro Valdivia hacia el sur se encuentra con los mapuches y los encuentra extremadamente violentos hasta el punto de que al final son los mapuches los que matan a Pedro Valdivia y que los que detienen la conquista hacia el sur. Después tiene que venir García Hurtado de Mendoza y reiniciar una conquista en una segunda etapa con otras capacidades, con otros recursos. Chile se forma de estos españoles conquistadores, donde había gente de clase alta, gente de nivel medio y los soldados, que eran gente de clases bajas en España. Esos españoles, con todas las jerarquías sociales propias de España, se trasladan a América y ellos se van mezclando con indígenas. Con indígenas, en la zona central sobre todo, fue muy fácil, en el norte un poco, con yanaconas que venían del Imperio Inca. El mestizaje chileno, piensa tú que Diego Almagro trajo a 500 españoles y 15.000 yanaconas en su expedición. O sea, eran 15.500 hombres la expedición de Diego Almagro, un inmenso, inmenso ejército. Después Pedro Valdivia trajo mucho menos, trajo 150 españoles, pero trajo 1.500 yanaconas, incluyendo muchas mujeres que venían en la misma expedición. Por lo tanto, esas mujeres yanaconas de origen incaico se mezclaban con el español y tenían hijos con ellos. Y después viene el mestizaje con los picunches en la zona central, y después el mestizaje esporádico con los mapuches, que fue menor. Pero también los mapuches se dedicaron durante siglos a capturar mujeres blancas españolas de la frontera y se las robaban, se las llevaban al sur y tenían muchos hijos con ellas. Y era una costumbre de los mapuches robarse mujeres blancas. Y había un porcentaje importante de la población femenina del periodo colonial que fue capturada por los mapuches y fue incorporada a la sociedad mapuche, a la sociedad araucana. Y también los españoles capturaron muchos araucanos y al principio los esclavizaron, los llevaron a la Concepción o a la zona de Colchagua, a la zona de Santiago, y mujeres araucanas también se incorporaron al servicio doméstico, y se fueron incorporando a la sociedad chilena. Ellas se mezclaron con las clases bajas que había en Santiago, y se fue
produciendo un mestizaje no solo con los picunches, sino que también con los araucanos y con los mapuches, y más tarde en Chiloé, con los huilliches y con otros pueblos más al sur, incluso de los canales, pero en menor proporción. Y Chile es una mezcla entre los españoles y los araucanos, dicen los estudios de ADN, antes que llegaran los inmigrantes haitianos, ¿eh? Pero dicen los estudios de ADN que el 94% de los chilenos son españoles indígenas. Y estos indígenas, que son distintos grupos, que eran enemigos entre sí, como te contaba, algunos vinculados al Imperio Inca, otros a los mapuches, estos indígenas tenían algo en común, una especie de ADN común, que venía de distintas oleadas que llegaron a América por el estrecho de Bering, y que venían de Siberia, que venían de China, de Mongolia, de Corea, de Japón, navegando por la costa, cruzaron hacia Alaska y de ahí llegaron a Estados Unidos, después llegaron bajando a lo que hoy día es México y Centroamérica y pasaron a Sudamérica. Hace unos 14.000 años partieron, otros dicen que partieron antes, 16.000 años atrás. Otros dicen que muchas de las oleadas que fueron llegando después, que llegaron, no sé, hace 10.000 años, hace 7.000 años, hace 5.000 años, hace 2.000 años, fueron oleadas que fueron llegando también de Siberia. Entonces no es solamente el grupo inicial, sino que son muchas oleadas y con distintas mezclas, ¿eh? Con un porcentaje mayor de mogoles, o mayor de chinos, o mayor de japoneses, o mayor de siberianos, o mayor de grupos tártaros. En fin, son distintos grupos raciales, pero más o menos todos tienen en común estos rasgos mongoloides. Y se da en todos los indígenas de América del Norte y en todos los indígenas de América del Sur, en distintas variantes, porque hay variaciones por las distintas oleadas. Pero Chile es, cuando uno lo analiza en el ADN, es estos indígenas mezclados en todos los oleajes que llegaron a Chile antes de los conquistadores y los españoles. Entonces, ¿qué son los indígenas y qué son los españoles? Eso lo determina el ADN. Y hay un 6% de la sociedad chilena que tiene otros orígenes, que son los otros inmigrantes. Por ejemplo, la gran inmigración de ingleses o de alemanes o de franceses o de italianos o de, no sé, croatas o de judíos o de palestinos, en fin, ahora último de haitianos. Y esta gente se va a ir mezclando. Bueno, la incorporación de haitianos hay que meterlo en la revolvedora para saber qué sale de esa mezcla, ¿no es cierto? Pero hasta la llegada de los haitianos, un 94% eran españoles indígenas, la sociedad chilena es española indígena, y un 6% de otros orígenes generalmente europeos, pero también palestinos, judíos. Ahora, ¿qué porcentaje de ese 94% son españoles indígenas? Según los estudios de ADN en promedio chileno, en promedio, el 54% de la población chilena es de origen español. Y el 46% de origen indígena. Me refiero a ese 94%. No estoy hablando de los ingleses, alemanes, franceses. Ahora, en esos 94%, que son los que hacen Chile, los 3 siglos del Imperio Español y después el periodo de la independencia, los inmigrantes empiezan a llegar a mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Esa gente forma una especie como de jerarquías sociales, que son un poco las mismas jerarquías del Imperio Español, en que había una nobleza que gobernaba el imperio arriba, que eran los hidalgos, y que fueron los que formaron, los hidalgos ricos formaron la aristocracia que hizo la independencia y que gobernó Chile por lo menos hasta 1930. Y después se incorpora la clase media al poder, y ahora incluso llega al poder, no sé, las cámaras de diputados, o de ministros, o incluso de presidente, llega al poder gente de origen de clase baja, que llega a la clase media y después por la vía política llega al mando político. Pero en su origen, hasta el año 30 por lo menos, algunos dicen hasta el año 50, pero sobre todo hasta el año 30, la aristocracia que hizo Chile y que gobernó Chile fue muy exitosa, porque en ese periodo fue el periodo en que el país tuvo más éxito en toda su historia. Y esa gente venía de la nobleza española, que eran los hidalgos. Ahora, había hidalgos pobres, ¿eh? La aristocracia era el sector rico de los hidalgos, porque había hidalgos pobres que estaban más bien vinculados a la oficialidad de las Fuerzas Armadas o a las actividades agrícolas o comerciales, que era gente como una especie de clase media, ¿eh? Una clase media más normal, porque los terratenientes eran bastante ricos, a pesar de que eran muy sencillos en sus formas, porque era una costumbre ser sencillo, un poco de eso viene el catolicismo.
pero eran clases, claramente una especie de aristocracia que venía de la nobleza y que además era rica. Los otros venían de la nobleza, pero muchas veces eran pobres o de un nivel medio. Y esa gente se mezcla con todos los inmigrantes. Después surgen nuevas élites, las élites de los inmigrantes ingleses o franceses o alemanes. Los alemanes forman una nueva élite intelectual y industrial y agrícola en Chile, que tiene mucha influencia. Tú ves ahí a José Antonio Cast y todos estos personajes hoy día que son de origen alemán y que son una nueva élite que tiene mucha influencia. Y esa mezcolanza con las clases altas tradicionales, más las clases nuevas, las élites nuevas, que también vienen de la banca y de la minería y de la finanza. Ahora dicen que va a surgir una nueva élite de los narcotraficantes, los multimillonarios narcotraficantes que van a incorporarse a la élite. Bueno, ojalá que no, pero podría ocurrir. Eso es Chile, eso es Chile. Ahora, ¿cuál es la esencia de Chile? La esencia de Chile, la diferencia de Chile respecto a otros países de Iberoamérica fue la guerra, la guerra de Arauco. Chile era un país que vivía de la guerra de Arauco, una guerra que fue muy intensa en los primeros 150 años y que después fue una especie de tensión de frontera. No era una guerra permanente, pero siempre había malones esporádicos con saqueo, con robo de mujeres, con incendio de campo, con incendio de casa de parte de los mapuches y de los araucanos, durante todo el siglo XIX, incluso una parte del siglo XX. Entonces, fue una cosa constante. Y eso hizo que Chile tuviera un ejército tan bueno, y después una marina también formada un poco por los ingleses durante la época de la independencia, pero que venía una tradición naval también española, una marina muy efectiva. Y Chile se caracteriza por tener quizás una de las marinas más efectivas del mundo occidental y un ejército que siempre fue ganador, que nunca perdió no solo ninguna guerra, sino que casi ninguna batalla. O sea, si uno analiza todas las batallas que se perdió Chile en el exterior, las ganaba siempre todas, y a veces siendo mucho menos en cantidad de tropas que el enemigo. Esa es la característica. Ahora, ese espíritu militante, guerrero de Chile, yo creo que se pierde porque no hay guerra en el siglo XX. Se va perdiendo. Y ahora con las nuevas generaciones que están orientadas, no sé, al IT, Internet Technology, que viven en el celular, no son de la solidez o de la templanza o de la dureza de los hombres que se crearon en Chile antes. Hay una generación como mucho más debilitada desde el punto de vista físico, pero hoy día las guerras no se hacen también solamente en los aspectos físicos, sino que se hacen sobre todo en los aspectos tecnológicos. Entonces también hay una esperanza de que en el fondo lo que estamos haciendo es adaptándonos a las nuevas realidades del mundo. Pero esta deconstrucción que hemos visto, sobre todo en los años 90 en adelante, está a punto de destruir este país y nosotros estamos a punto de perderlo. Por ejemplo, si gana el apruebo, nosotros vamos a entrar a romper esta constitución que viene en la tradición del 25 y del 33 y de todas las anteriores hasta el año 1812, la primera constitución de José Miguel Carrera. Esa tradición constitucional se puede romper si es que gana el apruebo y si es que entramos a este proceso que busca afanosamente la izquierda para a través del proceso constituyente conseguir la captura del poder total. Perfecto, don Daniel. Y ya para cerrar, en realidad, en el caso que ganara el apruebo, ¿usted cree que sea posible que los constituyentes que los constituyentes sean más bien del rechazo y que puedan mantener algunas ideas de la Constitución del 80, que en realidad es del 2005, del 25 y así para atrás? ¿Cree que se pueda mantener o definitivamente usted cree que si gana el apruebo va a haber un cambio radical en este país y vamos a tener que conversar en ya 2 años más y yo hacerle la misma pregunta, ¿qué es Chile? Va a depender de la habilidad de las negociaciones en que se produce ese proceso constituyente, pero yo veo a una derecha muy débil, con poco carácter. Veo una izquierda mucho más fuerte, mucho más amenazante, mucho más dura, y una derecha que cede. Entonces, en ese contexto, a pesar de que se requieren 2/3 para hacer estos cambios en cada una de las etapas, y eso podría permitir que se parara esto, pero incluso cuando se exigen 2/3, mucha gente de la derecha vota por las cosas que plantea la izquierda, bajo amenaza del ambiente, bajo amenaza personal incluso, y bajo amenaza indirecta.
o bajo amenaza de funas. ¿Ah? Hay muchas fórmulas de amenaza en que al final los parlamentarios de derecha o la gente que podría participar en la Constitución se ve con la necesidad de transar para poder salir y llegar a algo. Entonces siempre se nos va a debilitar los derechos, la democracia, la libertad, todo lo que hemos conseguido con la tradición constitucional histórica de Chile. Siempre vamos a perder. Por eso que yo soy tan pesimista si gana el apruebo. Si gana el rechazo, esto se para. ¿Ah? Y eso es una gran esperanza, porque tampoco significa que la revolución no va a continuar, porque esto es un proceso panamericano del foro de Sao Paulo y de su derivado ahora el Foro de Puebla. Es un proyecto continental, no es un proyecto solamente chileno. Pero con el rechazo nosotros podríamos tener una gran esperanza de salvar este país y, depende de lo que pase en las elecciones, tener nuevas autoridades políticas que nos relancen al crecimiento y cambiar estas leyes que frenan los incentivos para inversión, que es el gran problema que tenemos. Perfecto. Gracias, don Daniel. Y ahora sí cerramos con una pregunta que es personal, así que espero no se sorprenda, don Sí. Daniel. Me Bien. contaron por ahí que usted tiene o tuvo alguna relación con un cóndor. ¿Es cierto? Que tuvo Con un una amistad águila, con un águila. ¿Es con un verdad? águila. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, yo una vez viajando por el Cajón del Maipo me encontré con unos niños que andaban con dos aguiluchos y a un señor se lo vendieron y el otro, y yo dije, ¿por qué anda con ese aguilucho? Me dijo, no, lo que pasa es que matamos a la mamá y sacamos estos polluelos. Uy, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo? Pues, estaba indignado yo. Entonces me dijo, pero si quieres salvarlo, se lo vendemos en 20.000 pesos. Entonces me dijeron, y yo por salvar este polluelo de águila, se los compré en 20.000 pesos y después no sabía qué hacer con el águila. Pero bueno, me dijeron dale carne, carne cruda, y le empecé a dar carne cruda y el polluelo me andaba persiguiendo por todos lados y andaba conmigo y vivió conmigo 3 años y medio. ¿Eh? Y era muy raro porque yo le llevaba a la playa y iba con el águila. ¿Ah? Eh, y todo el mundo andaba mirando, oye, mira, llegó un águila. Me acuerdo que una vez yo lo tenía en un departamento en Santiago cuando vivía en Santiago, ahora vivo en el campo, y bueno, yo dejaba el águila en la terraza y el águila se iba a volar por ahí y volvía a la terraza. Yo tenía la carne y el agua, y ella tomaba agua y carne sobre todo. Y bueno, y siempre vivió libre hasta que alguien le contó al SAC que yo tenía un águila, entonces me andaban persiguiendo. Y yo me la llevé al campo, donde tenía una casa, y un día llegaron del SAC y me dijeron, mire, venimos a tomarlo preso porque usted tiene un águila, pero se puede salvar si nos entrega el águila. Yo le dije, bueno, el águila está ahí. Y miraron para arriba y estaba volando sobre la casa. Dígale que baje, me decían, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que llevar el águila. Dice, bueno, pero si yo no le doy órdenes al águila, ella es libre. Si ella quiere irse a la cordillera, se va. Si ella ¿ah? Yo lo único que he hecho es criarla y alimentarla, pero siempre la tuve libre. Y no la tuve amarrada, la tuve libre en el jardín. Y ella iba y volvía porque sabía que yo era fuente de alimento y de apoyo y de protección. Por eso volvía, pero en la medida que el águila fue madurando con los años, bueno, probablemente encontró alguna pareja por ahí y empezó a volver una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, después volvía cada 3 meses, de repente una vez cada 6 meses y nunca más la vi. Entonces yo calculo que ella se fue con su pareja a la cordillera o donde sea, y lo más probable es que esté viva, porque las águilas viven 35 años, y esto ocurrió hace unos 25 años atrás. Linda historia, por Me lo menos. decían el hombre el águila. Yo me acuerdo que nosotros éramos reservistas, y yo organicé una unidad de fuerzas especiales de reserva, que fue una cosa muy polémica en esos años porque las fuerzas especiales eran los más profesionales. Entonces el hecho de que estos reservistas formaran unidades de fuerzas especiales fue muy criticado. Pero como estábamos a punto de ser invadidos por los argentinos, todo el mundo estuvo dispuesto a aceptarlo finalmente y nosotros fuimos entrenados por los buzos tácticos y en combinación con los comandos de infantería marina, en fin. El hecho es que una de las cosas que hacíamos que nos entrenábamos los fines de semana por nuestra cuenta y arrendábamos aviones, le sacábamos, no sé, la puerta y nos íbamos a tirar en paracaídas, nos decía, oye, súbenos para arriba porque tenemos que saltar en paracaídas un par de saltos el fin de semana porque tenemos que ir cumpliendo una serie de requisitos. Y todo esto lo autofinanciábamos nosotros en nuestro bolsillo. Y en la semana trabajábamos como personas normales, pero los fines de semana nos entrenábamos. Y un día se nos ocurrió descender desde el departamento donde yo vivía, que tenía 16 pisos,
descender por cuerdas por el borde del edificio para hacer entrenamiento de autodescenso en cuerdas, que también lo hacen las fuerzas especiales. Entonces la gente del departamento me empezó a llamar el hombre araña, ¿ah? Porque nos bajábamos con cuerdas. Esto era el año 78, 79. Esto siguió hasta el 82. El 82 se acabó la amenaza argentina con la guerra de las Malvinas, pero hasta el 82 los argentinos estaban amenazando con invadirnos en combinación con Perú y Bolivia. Bueno, y después en el departamento decía, no, si este señor no es el hombre araña, es el hombre del águila, decía, el hombre del águila, porque me habían visto con el águila en la terraza. Y ahí surgió una serie de mitos que a mí me los contaron mucho tiempo después, yo me reía, pero son cosas que pasan, ¿ah? En la historia. ¿Le puso nombre al águila? Se llamaba Javiera, por doña Javiera Carrera, ¿ah? Porque para mí, doña Javiera Carrera era la madre de la patria, ¿ah? La madre de la patria que dirigía a sus hermanos, Juan José Carrera, José Miguel Carrera, Luis Carrera, que fueron los que hicieron la independencia de Chile, los que dieron el gran impulso, pero las que los manejaba a ellos era doña Javiera, que era la hermana mayor, y ellos le consultaban todo a doña Javiera, y como era muy inteligente, y él tenía una preferencia por el segundo hermano, que era José Miguel, no por el hermano mayor, que era Juan José, que como por ser el hombre mayor quería siempre imponerse, entonces entraba en choque un poco con su hermana, pero José Miguel sí se entendía muy bien con su hermana, y de hecho José Miguel fue el que hizo la independencia y fue presidente de la Junta de Gobierno y fue presidente de Chile. En fin, entonces yo por doña Javiera Carrera le puse a mi águila Javiera. Muy bonito, don Daniel. Ahora ya cerramos y quedan Bueno, todos invitados a conocer más de ICAES. Creo que es importante. Y no sé si don Daniel usted quiere invitar también y hacer algún comentario y que ya se pueda despedir de todos. bueno, el ICAES es el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Nosotros tenemos una fundación que se llama la Fundación Destino. La Fundación Destino es dueña del ICAES y también es dueña del ISAES, que es una cosa que estamos creando ahora, que todavía no está funcionando, pero estamos tratando de crearla, que es el Instituto Sudamericano de Análisis Estratégico y Social. Y en el futuro queremos crear el Instituto Iberoamericano de Estudios Estratégicos, que abarque a toda América Latina, todo el mundo hispanoamericano y el mundo portugués también, Brasil, Portugal, España, que es la subcivilización iberoamericana dentro del mundo occidental. Y nosotros también tenemos una sección que se dedica a promover la historia y a estudiar la historia. Pero el fuerte de la Fundación Destino es el ICAES, y el ICAES se había dedicado históricamente a los estudios internacionales. Yo soy consultor en asuntos internacionales, y siempre mi fuerte ha sido los estudios internacionales, y analizar todos los problemas estratégicos a nivel global. Pero también nos preocupa el problema del desarrollo de la pobreza, de la eficiencia, de las carreteras, del agua potable, de la energía, de todas las cosas que tienen que ver con el desarrollo de Chile, porque también son todas estratégicas. Pero nuestro fuerte son los problemas de seguridad nacional, los problemas de defensa y los problemas de política exterior. Y eso es una combinación de cosas que lo hacemos, bueno, al final lo he estado financiando yo todo esto, ahora estoy tratando de buscar un poquito de financiamiento, porque con la pandemia y con la crisis de violencia previa, bueno, nos ha fallado los ingresos por todos lados, entonces nos estamos quedando sin moneda, ¿ah? Para seguir adelante. Pero estamos buscando alguna fórmula para conseguir algún financiamiento y en eso estamos. Y si podemos conseguir financiamiento, vamos a lanzar el ISAES y el IIEE y los proyectos de estos museos. Ahí cuenta con mi apoyo, don Daniel. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Muy bienvenida. Muchas gracias. Bueno, nosotros te conocimos observando tus programas en YouTube, y te encontramos notable. Y una directora nuestra, que está instalada en Valdivia, una directora del ICAES, nos recomendó contactarnos contigo. Y a raíz de eso es que tenemos esta conversación. Oh, ha sido un honor, realmente, un honor. Un Bueno, honor, Daniel. Se lo mucho agradezco éxito, ¿eh? Mucho mucho éxito a ti. y estamos en contacto. Muy ¿Ya? bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Vamos a seguir leyendo los comentarios y también respondiendo. ¿Ya? Muchas gracias a todos y gracias, don Daniel. Muy bien. Nos vemos.